Hola, buenas noches, feliz martes. Como siempre es un gusto saludarlos a esta hora del día. Vamos a hablar esta noche de los servicios públicos, en especial de la energía eléctrica, que sigue siendo cada día el golpe más grande para los colombianos en diferentes regiones del país, particularmente en la costa Caribe. La solución no parece ser sencilla allí en esa región colombiana y es usual hablar de familias que deben asumir facturas de $500,000 o más, con ingresos bajos o medios. La regulación a este tipo de situaciones parece siempre estar del lado del sector energético, de las empresas. Y bajo ese contexto, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha planteado desde hace un rato la posibilidad de controlar en mayor medida los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos. De eso se ha hablado y por eso es el entorno para hablar de una reforma, aunque no hay de momento un texto oficial, sino un conjunto de ideas y de documentos y de discursos que circulan, como el discurso muy incendiario, para decir la verdad, del ministro de Minas en el departamento en Santa Marta, allí en el Magdalena, hablando de la idea del gobierno de sacar a la gente a la calle para impulsar una posible reforma para controlar las tarifas de los servicios públicos. Este es el contexto en el que, entre otras cosas, estamos a puertas la siguiente semana de manifestaciones. Será el 27 de septiembre y este tema también será uno de los motivos para salir a las calles. Es el Ministerio de la Gente y el presidente Gustavo Petro, ustedes lo saben, se declara defensor de los usuarios. Este es un gobierno de la gente, es un gobierno para la gente, un gobierno del pueblo. Ustedes ven ahí las facturas. Necesitamos aprender a leer la factura. Necesitamos saber qué es lo que nos están cobrando. Que las juntas de acción comunal, que las veedurías sociales, las veedurías populares se encarguen de explicarle a la gente dónde está la trampa, qué es lo que está ocurriendo. Ese fue el escenario en el que el ministro Camacho dijo que estaba listo para ponerse las botas, para llamar al clamor popular. Dice él, estamos aquí para desatar el poder popular. En este contexto también se dio hace apenas unas horas la renuncia de uno de los hombres más representativos de la CREC. Les hablo, entre otras cosas, de José Fernando Prada, que era de la dirección de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que era una comisión que pretendía tomarse el presidente Gustavo Petro y que no pudo por cuenta de una decisión del Consejo de Estado. De la idea de regular los servicios públicos, de regular las tarifas, de una reforma para los servicios públicos y de esta idea de llamar a que marchen, que parece increíble, es una nueva forma de gobernar, llamar a que protesten en contra de su propio gobierno. Vamos a hablar esta noche en Zona Franca. La convocatoria tiene su propia propaganda, la publicó en sus redes sociales el presidente Gustavo Petro, haciendo convocatoria ciudadana para la manifestación del 27 de septiembre en favor de una reforma a los servicios públicos. Pero hay allí una lista larga de reformas por las que el gobierno está pidiendo que salgan a las calles a protestar. Este 27 de septiembre nos unimos en un carnaval del color. Somos alegría y esperanza. Somos la fuerza que transforma a Colombia. Movilizarnos y defender el mandato popular es fundamental para construir el país que soñamos. Colombia avanza por la vida. Esta noche, para el diálogo, el debate y el análisis de este tema, que es muy interesante y muy técnico, hemos invitado a Germán Arce, fue ministro de Energía. Doctor Arce, un gusto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, María Camila. A usted por aceptar el diálogo. Está con nosotros la profesora María del Pilar López, es economista, PhD en Desarrollo Económico, profesora asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Profesora María, un gusto, bienvenida, buenas noches. María Camila, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. A usted, gracias, qué bueno volver a verla. Está con nosotros Lina García, también docente de Derecho Público de la Universidad Santo Tomás. La profe Lina, un gusto saludarla, buenas noches. Muchas gracias, María Camila, placer estar acá. Muchos están preguntando, profesora Lina, esta idea de salir a marchar en contra del gobierno, es decir, el gobierno impulsando marchas en contra de algo que depende exclusivamente o en gran medida del gobierno nacional. ¿Eso cómo se entiende? Pues yo creo que la primera gran manifestación estuvo en las urnas
en las pasadas elecciones, y pues allí ya está el respaldo a un plan de gobierno que incluía un tránsito incluso de estos monopolios que se están creando alrededor de los servicios públicos para que pasaran de nuevo al Estado. Creo que esa es la mayor garantía que puede tener la ciudadanía, y principalmente el voto ciudadano ya está respaldado. Yo no he sido tan admiradora ni me parece tan buena medida el citar a estas marchas precisamente para estar en contra del Congreso, para presionar al Congreso, porque creo que primero hay que surtir un debate democrático, un debate que debe ir acompañado también de unos equipos técnicos, de la academia, de los grupos reguladores, para que pues, se haga una modificación en servicios públicos, que claro que es alarmante la subida en las tasas, pero que pues, definitivamente tiene que ser un debate que surta el proceso regular. Entonces, creo que se podría esperar antes de hacer la marcha. ¿Qué tanto de oportunismo político tiene esto? Estamos a unos meses de elecciones. Esa declaración del ministro se hace en Santa Marta. Usted sabe los problemas que hay en la costa, en esa región del país, particularmente con energía. Pues yo no creo que sea un tema de populismo para las elecciones. Creo que es más bien un gobierno que se siente acorralado ante los poderes financieros, ante los poderes económicos del país, que ha visto cómo reforma tras reforma, la única fue la tributaria, todo el resto de las reformas pues han ido pasando y han ido archivándose con unas modificaciones significativas que al final implican el tener que retirar el proyecto para que no se pierda la esencia, y creo que es un paso apresurado quizás de generar una presión ciudadana para que la reforma vaya quizás intentando buscar el respaldo de la gente. Pero, doctor Arce. Perdón, no, meter la A ver, profe María, su lectura de esto, ¿no le parece un poquito un contrasentido invitar a marchas? Sí, pues digamos que yo estoy más alineada con lo que tú mencionas. Esto no es novedad, no es el primer gobierno que justamente antes de elecciones empieza a buscar empujar o implementar algunas políticas que, digamos, sean favorables, así sean antitécnicas o así sean muy de corto plazo, porque al final van a tener unos efectos que pueden ser perjudiciales. Pero con el comentario de Lina, digamos, a mí lo que me aterra un poco es pensar que la idea de que todo debe volver como a una especie de mercado centralizado, controlado por el Estado. Eso ya existía en Colombia antes de la Constitución del 91, del 94, de hecho, cuando fue el gran racionamiento en el 92, digamos, se llevó a un sistema mixto donde se permitió la participación de privados, y pues era claro que de aquí a como estábamos cuando el Estado estaba controlando y centralizando todo, pues estamos mucho mejor en cobertura y en calidad. Digamos, estamos de acuerdo en que hay cosas por mejorar, todavía el sistema y el mercado de servicios públicos no funciona perfecto, pero pues decir que ahorita lo que debemos buscar es volver a que el Estado centralice y controle el mercado de servicios públicos me parece grave, muy grave. Hay cosas que se deben corregir, que probablemente hablaremos de eso más adelante, cosas buenas que estos anuncios están, porque son anuncios, digamos, todavía no conocemos nada en concreto, que sí valen la pena debatir y mejorar, pero creo que me parece un poco como sorprendente que pensemos que volver al extremo en el que el Estado va a controlar y centralizar todo, sobre todo el mercado de servicios públicos, es grave. Ahora, ya para cerrar acá, el tema de los anuncios, cuando son anuncios tan amplios, eso genera muchísima incertidumbre. Eso en otros mercados puede no ser grave o no tan grave, pero en mercados como el de los servicios públicos, donde se requieren inversiones inmensas para aumentar la oferta ante una demanda que no para de crecer, pues tiene implicaciones fuertes esos anuncios tan amplios que generan tanta incertidumbre. Doctor Arce, ¿qué sensación le deja este discurso del ministro? Es que yo quisiera partir la discusión como en varios temas. Tal vez lo primero diría como desde lo político, me pareció que fue un acto político, de naturaleza política, el tono, las palabras, la definición del enemigo, la exaltación de la lucha popular, la defensa por los intereses de los ciudadanos. Me parece que eso tiene una enorme carga política, y el ministro tiene que acordarse que es funcionario público, que él tiene restricciones de participación en política. No me sorprendería si la Procuraduría no por lo menos le manda una carta preguntándole en qué estaba. Creo que hay una cosa de fondo, voy a decir un poco más de fondo, que está presente en muchos de los debates que el gobierno ha planteado, y voy a ponerlo en estos términos,
la convergencia o la divergencia que hay entre la democracia representativa y la participativa, que es un poco esta noción de que es el pueblo y no los mandatarios electos, incluyendo el presidente que fue electo en las urnas, o el Congreso, discusión que hemos visto en otros escenarios con las reformas sociales, es que es el pueblo el que a través del mandato directo, bajo la lógica de la democracia participativa, le va a imponer a los representantes del pueblo electos en las urnas, probablemente incluyendo al presidente que viene de ese mismo mecanismo, sus decisiones. Y en esto es muy fácil caer en la trampa. Todo el mundo quiere tarifas más baratas. Tú me preguntaste ahorita. Ah, sí, si usted me dice a mí, le voy a bajar la tarifa en Barranquilla. Si usted me dice, le voy a regalar la factura, yo le voy a decir que sí. Es natural jugar con las emociones de la gente en ese campo y en un tema tan sensible como esto, pero hay una cosa muy de fondo en esta discusión entre si utilizamos los mecanismos institucionales, y Lina lo mencionó, o si utilizamos un mecanismo que se los puedo asegurar, además, yo tuve esa responsabilidad, yo presidí la Comisión de Regulación de Energía y Gas en alguna época. Esa es una discusión de un enorme contenido técnico, no quiere decir que no tenga que reconocer las preocupaciones de la gente. O sea, el Estado tiene una función de proteger a los usuarios. Pero esta es una discusión sobre todo de un enorme contenido técnico que difícilmente uno la puede explicar en un escenario con 1.500 personas, un micrófono en la mitad de un proceso electoral. Entonces yo separaría como esas dos cosas, como la cosa política, que me parece que tiene un fin político, una señal política, de la discusión técnica, que creo que podemos avanzar un poco más adelante. Lina. Pues yo creo que no hay nada más político que el bolsillo, al final, ¿no? Quizás es un ejercicio de política electoral en el que no pueden participar los funcionarios públicos como el ministro, pero creo que genera una advertencia sobre por qué hoy, respecto del 97, cuando inicia toda la transición de la empresa de energía a Codensa, pagamos un 48% más en la tarifa, pues sí es una situación que tenemos que ponerle en unos términos comunes para que la ciudadanía lo entienda. ¿Y por qué es necesario dar este debate? Yo creo que si bien el ministro no puede participar en los procesos políticos electorales, pues sí puede generar una advertencia y puede generar un contexto, no solamente el ministro, sino creo que todos los actores que estamos en una sociedad, la academia, expertos, las mismas empresas, el gobierno, pues tiene que entrar a dar esta discusión para socializar la problemática con la ciudadanía. Yo creo que lo que dice María Camila de, bueno, ¿por qué estoy recibiendo mi servicio, mi recibo de pago y cada vez veo que me están cobrando más? Pues no es claro ni siquiera por qué me están cobrando lo que supuestamente me iban a regalar en pandemia, que se entendió muy mal por parte de la gente, de la ciudadanía, también un ejercicio pues muy populista del presidente Duque diciendo tranquilos, no les vamos a cobrar, pero lo que pasa es que no les dejaron de cobrar, les guardaron fue la deudita para que cuando pasara la pandemia se las comenzaban a cobrar en una subida de tarifa que hoy lo estamos viendo en 1.200 pesos, 1.000 o 2.000 pesos cada mes. Pero también pues tenemos que darles a conocer cuál es la diferencia cuando un servicio que además es un servicio fundamental en la vida hoy de las personas, en un mundo que es digital, como la energía, por ejemplo, pues es un derecho fundamental. ¿Cómo logramos que busque, en vez de una utilidad de un privado que siempre pues va a querer sacar su pedazo, pues porque es la naturaleza de la empresa privada, que garantice cobertura, calidad, pero también un balance con la economía y con la canasta básica? Yo creo que el aumento significativo pues es preocupante para la ciudadanía y al final pues sí hay que poner sobre la mesa el debate, hay que buscar unas formas de participación directa. Creo que tocas en el punto y ahí el tema está claramente ligado al tema de la CREC y de quiénes van a empezar a participar en esta comisión. El tema de politizar la CREC es lo que preocupa y preocupa muchísimo. Estamos de acuerdo que las tarifas han subido por múltiples razones, por esta deuda que estaba pendiente, hay un tema de sequía también importante que está pegando acá, hay un tema de inversiones que no se están materializando, que de una u otra manera, digamos, se van a ver reflejadas cuando la demanda, insisto, sigue creciendo, pero la oferta no crece al mismo ritmo. Pero la verdad es que las tarifas, digamos, no pueden bajar porque sí. Las tarifas, digamos, deben reflejar los riesgos y las realidades de un mercado. Y es ahí donde la CREC, digamos, precisamente esta comisión entra a regular estas tarifas. La promesa es cambiar la estructura tarifaria, de eso habla el ministro. ¿Eso es viable? ¿Eso es posible como lo plantea el gobierno? Pues es que el problema es que depende, hay un gran depende acá, digamos, no sabemos
prácticamente nada. ¿Cuál es la propuesta? Sí, La no propuesta sabemos, es cambiar claro, para bajar las tarifas. Esa es la propuesta. Bajar las tarifas, yo quiero que me bajen las tarifas, yo quiero pagar menos. Las tarifas pueden bajar, pero tienen que bajar con un sustento técnico. No, insisto, las tarifas no pueden bajar porque sí. Los pocos casos en la historia de Colombia que nosotros tenemos de control de precios y control de tarifas han terminado siendo extremadamente perjudiciales y han terminado restringiendo la oferta sustancialmente. Entonces, claro, todos queremos que bajen las tarifas, yo creo que es algo factible, pero tienen que tener un sustento técnico, como por ejemplo, digamos, el tema de la CREC y de cómo se están fijando estas tarifas, porque se fijan, digamos, con unos contratos, se fijan precios de bolsa y unos contratos de largo plazo, que por ejemplo estaban atados al IPP, que el IPP venía subiendo, entonces obviamente acá hay un tema de inflación y de precios que también supongo que hablaremos en algún momento. Estos contratos de bolsa, digamos, se pueden regular, y ahí yo creo que Germán puede decir mucho más, que participó y estuvo presidiendo la CREC, pero pues es que no sabemos nada en este momento. Y el problema, insisto, cuando hay anuncios tan amplios, la generación de incertidumbre genera falta de confianza, poca claridad en las reglas de juego, y eso es pésimo para la seguridad jurídica, por ejemplo, de inversiones que se necesitan y se requieren y son urgentes. Entonces, contraer eso. María Camila, yo tal vez en estas cosas, cuando se hace política pública, uno de los grandes desafíos es entender cuál es el problema que uno quiere resolver. O sea, resolver la pregunta de ¿cuál es el problema que queremos resolver? Por obvia que suena. La queja o no, si estamos pagando? Hay problemas que resolver. Sí. Sí hay problemas que resolver. Lo que pasa es que son problemas que tienen naturalezas múltiples y que esto no funciona, que un botón resuelve este problema. Esto es un ecosistema, digamos. Entonces, yo creo que cuando uno se sienta a la mesa y dice, el objetivo es bajar las tarifas, arranca mal. Porque de pronto la respuesta a bajar las tarifas es quitarle horas de servicio a los usuarios. Y yo no sé si lo que la ciudadanía quiere es que le den luz 12 horas al día y no 24 como tienen hoy en día. Entonces, un poco lo estoy súper simplificando, pero lo que quiero decir es que el objetivo en un problema complejo no puede ser uno solo, y es bajar las tarifas. Hay un objetivo de que esas tarifas sean, que la ciudadanía las pueda pagar, porque no tiene ningún sentido prestar un servicio tan costoso como para que los ciudadanos no lo puedan pagar. Pero yo tal vez lo que les diría es, nosotros tenemos un sistema, y me voy a volver un poquitico en la historia si me das el tiempo. Hace 30 años nos apagamos. Nos apagamos, entre otras razones, porque el sistema era público. Y no estoy diciendo que la causa del apagón es porque el sistema fuera público. Digamos, teníamos un modelo que tenía centralizadas las inversiones en unas entidades públicas, en su momento politizadas, con unos proyectos que no entraban a tiempo, con una mala planeación del sistema, y se tomaron unas decisiones que arrancan desde el acuerdo político de la Constitución del 91 y con la reforma de la Ley 142 y 143, que son en teoría las que vamos a revisar en el marco de este debate. Ese acuerdo político tiene una decisión muy de fondo, y es que habilitó que los particulares, es decir, los privados, pudieran prestar servicios públicos. Eso no ocurría en Colombia antes del 91. Esa habilitación reconoce, diría yo, un problema enorme, es que garantizar la prestación del servicio requería ingentes recursos, enormes cantidades de recursos de inversión que el Estado no estaba en condiciones de prestar. Entonces, cuando se reconoce que el Estado no tiene la capacidad de hacer esas inversiones, y ahí entra el punto de María del Pilar, usted genera un sistema que hace que converjan el capital público y privado, sí, que en el caso de Colombia los monopolios son públicos. El Grupo de Energía de Bogotá, ISA, que tiene un casi monopolio en el transporte, ambas son entidades de naturaleza mixta controladas por el Estado en ambas situaciones. Mixtas. Sí, controladas por el Estado en ambas situaciones, una por la alcaldía y otra por el gobierno nacional. Pero el punto que te quiero hacer es que ese acuerdo político del comienzo de los 90 le permitió al país pasar de 68% de cobertura al 96-97% que tenemos hoy en día. Le permitió al país pasar de un racionamiento de 12-14 horas diarias que tuvimos a comienzos de los 90 a tener un servicio que tiene problemas de calidad en algunas regiones del país, pero que en general tiene la gente 7x24 en un porcentaje muy alto de la ciudadanía. Entonces, cuando usted tiene un sistema que tiene coberturas, y esto es un número, no lo tengo actualizado, pero por encima del promedio de la OSD, usted ha construido algo. Hoy hay 97 de cada 100 ciudadanos en Colombia tiene acceso a un servicio que hace 30 años solamente 68 de cada 100. Ese es un salto monumental desde el punto de vista de que el Estado garantice la prestación de un servicio público. ¿Estatizarlo sería retroceder? Estatizarlo sería aprobar una cosa que ya falló. Yo en esto no quiero caer en la trampa de que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno, porque conozco a ISA, fui miembro de su junta, es una gran compañía. Pero el gobierno en ese momento reconoció que el transporte
debía tener control público. Por eso esa compañía sigue siendo, digamos, de propiedad pública. Y por eso el Grupo de Energía de Bogotá tiene Pero yo creo que no se grande. trata de satanizar lo público, se trata que, por ejemplo, en la provisión de este tipo de servicios se requieren inversiones inmensas. Y ahorita probablemente, digamos, el Estado no puede. No podría en este momento absorber una cantidad de inversiones. Un cálculo general, María Camila, entre la ley 146 y 143 a hoy se han invertido más o menos 140 billones de pesos en generación que no salieron del presupuesto público. Si nosotros hubiéramos tenido que sacar las eso... pérdidas las asume. Profesora García, eso es una cifra grande. ¿De dónde sale la idea o de dónde salen los cálculos de que el Estado puede reemplazar o puede asumir semejante responsabilidad con algo que ya probamos no servía o no sirvió? Claro, es que pues el Estado lo puede asumir porque lo asumió antes, pero además pues con unos rezagos, unos rezagos en la tarifa significativos, ¿no? Empezamos en el 97 con una tarifa de 18 pesos y hoy vamos en 789, 790 el kilowatt. Pero puedes devolverle la inflación de los últimos 20 años, el tipo de cambio, Claro, digamos, ese no es también un cálculo. los costos administrativos pues en las empresas privadas son muchísimos más altos porque tienes que generar una utilidad. Es que acá es la tasa de reinversión también de qué pasa cuando tengo una empresa pública y que esa empresa pública genere unas utilidades que al final no son utilidades porque entran a la misma bolsa del Estado y pueden ayudar a construir una transición a energías limpias. Perdóname, pero es que me parece que estamos hablando de otra cosa. Yo tal vez lo que les invitaría es ¿cuál es el problema que queremos resolver? Cuando yo digo al ministro, yo digo, él quiere resolver un problema de tarifas y yo estaría de acuerdo con él, revisemos las tarifas. ¿Qué tiene identificado él en la estructura tarifaria que debe resolver? Yo no vi en las declaraciones que hubiera, ni siquiera que le hubiera explicado a la gente cuál es el problema de la tarifa. Y en Caribe hay toda una historia, una telenovela larga de lo que ha pasado con las tarifas Esa es del una Caribe. buena pregunta. Estatizar la regulación, es decir, regular, que el Estado colombiano regule las tarifas, ¿resuelve el problema de altos costos, por ejemplo, en la energía? Es que hoy lo regula. Sí, hoy lo regula el gobierno, pero lo que estamos hablando es control absoluto, que no sea una situación mixta, sino control absoluto. Hay una frase del ministro de Minas que quisiera ponerle de presente, Lina, hablando en ese escenario, dice el ministro, queremos dialogar con la gente y no con las empresas. ¿Cuál es el punto con las empresas? ¿No hay confianza? Pues de nuevo yo creo que hay un tema de un interés distinto. Mientras una empresa privada legítimamente pues está buscando una utilidad, pues el Estado tiene que prestar, es un servicio, tiene que garantizar que los servicios y que la garantía de los derechos llegue a toda la población. Pero yo creo que para el tema de la tarifa también hay que ver un contexto mucho más amplio que ha explicado este gobierno nacional y es la transición a las energías limpias. Creo que además eso podría ayudar si se hace una inversión estatal significativa para que las tarifas puedan bajar un poco, al menos en los hogares. Pero se hace una inversión que ¿de dónde va a sacar esa plata? Es que a mí me parece, claro, es muy lindo decir son unas apuestas ambientales. Claro, pero que el Estado va a entrar y va a estatizar y va a bajar la tarifa y va a proveer cobertura 100% y electricidad 24 horas del día, pero... Pero la misma CREC lo ha establecido, ¿no? Los procesos de transición. Porque... Claro, pero la CREC, digamos, regula permitiendo, por ejemplo, que entren privados, que haya competencia. Si a mí me preguntas, María Camila, privados y públicos y mixtos. Pero la CREC también permite los hogares, o sea, que tú pongas los paneles en tus hogares, tú tienes la energía de tu casa y lo que te sobre se lo puedes vender en el caso de Bogotá. Pero es maravilloso. ¿Qué tan cerca estamos de esa situación? Hoy es una realidad. Eso ya está regulado. Pero el problema es... está regulado desde Mira, antes. el problema es imagínese una familia en Soledad Atlántico, que no tiene cómo pagar su factura. Hemos visto, usted recordaba, doctor Arce, un episodio, lo recuerdo bien, salieron a quemar los residuos de la energía. ¿Usted se imagina una familia en Tasajera, una familia allí en esa parte del país poniendo paneles solares? Claro, con lo es que costoso esa que debe es poner ser, paneles solares. esa debe ser la inversión del Estado. También haciendo unas proyecciones que la energía que me va a sobrar de lo que recogen esas casas, que no lo gastan todo, es una energía que voy a poder entrar y que ahí sí se la puedo vender a una empresa. Pero Lina, me parece un poco iluso. Claro, esa debe ser la inversión del Estado, pero mira, tú miras hoy en día cómo está el presupuesto nacional, o sea, no hay dónde meter algo más. Porque este gobierno,
justas razones, la va a jugar por muchos programas de altísima inversión. Es lo mismo, por ejemplo, de la transición de estufas. Claro, en el mundo ideal deberíamos movernos hacia energías más limpias, pero el costo inicial es altísimo. O sea, esa transición, eso no va a pasar en los próximos 3 años, en este gobierno no va a alcanzar a pasar. Y creo que las malas señales que está mandando el gobierno sobre la incertidumbre y sobre los cambios en las reglas de juego pueden pasar factura en el mediano plazo, porque está haciendo que muchas inversiones que se necesitan no se hagan ante una demanda que sigue creciendo, porque la economía colombiana sigue creciendo, la población, en fin, la demanda, la capacidad productiva de la economía sigue creciendo. En mi caso, digamos, si me preguntan, yo también pondría un foco sobre la vigilancia, sobre cómo, porque probablemente como hay oligopolios, hay poca competencia, se puede prestar para abusos, eso es verdad, eso no se puede negar. Pero ahí es donde debe entrar el Estado, a vigilar que no se den estos abusos, que aquellos donde hay posiciones dominantes, pues que no se lleve, por ejemplo, a algunas estrategias que puedan terminar cobrando, por ejemplo, haciendo algunas cosas que se han denunciado, que terminen, por ejemplo, subiendo tarifas cuando no se deberían subir. Pero es más en temas de vigilancia, no es la manera como se fija la tarifa. Pero hay un interés también a nivel mundial para poder invertir en los países y para poder acompañar este tipo de costos, como la inversión del BID, que ha propuesto que nos da $50 millones si nosotros comenzamos a hacer un tránsito a energías renovables, claro que está el mecanismo. Yo creo que un poco la propuesta del gobierno no es solamente vamos a bajar la tarifa, que claro, al final es lo que le interesa a la ciudadanía. Sí. ¿Cuánto tengo que pagar? Pero a los ciudadanos les interesa que haya servicio, que el mercado no se le dañe en la nevera pero la energía renovable no significa que vas a obstaculizar el servicio. De hecho, lo vas a tener en tu casa. La red hay que pagarla. O sea, una cosa es poner un panel en un techo que te dé autogeneración por unas horas y otra cosa es estar conectado al sistema. Pero yo quisiera como irme un poquito como a lo propositivo, es realmente cuál es el problema que queríamos resolver y si el mecanismo es ese. Porque hay un problema tarifario en el Caribe derivado, y el presidente lo ha mencionado. Dice el ministro que es heredado, que ese problema se lo heredaron quienes hoy le hacen debate de control político. Es un problema viejo, pero él es el responsable de atenderlo. Digamos, cuando uno es funcionario público, el día que uno se posiciona, uno es el dueño del problema. ¿El retrovisor no sirve? Pues le sirve a uno en una manifestación política, no le sirve a uno frente a los entes de control ni frente a la ciudadanía. Entonces, hay una responsabilidad por atender la situación, y la situación yo no creo que se resuelva vía marchas, pero digamos que eso es otra cosa. Yo tal vez lo que les diría es, en el Caribe hay un problema viejo que tiene múltiples factores. Voy a súper simplificarlo. Hay un problema de P por Q, precios, que tú lo mencionaste, y cantidades. Hay un problema de mal uso de la energía. O sea, en regiones como la costa, si usted compara la costa atlántica con la costa pacífica, los niveles de uso por kilovatio por familia es mucho más alto en el Caribe. O sea, hay un problema de educación, del uso del recurso, de un recurso costoso y escaso que además hay que pagarlo. Entonces, todas las campañas que uno puede hacer con la ciudadanía para hacer eficientes los consumos, y eso parte de no hay 3 abanicos por habitación. Pero eso es relativo, doctor Arce. Yo conozco familias de 1 a 2 personas que pagan una tarifa de 700.000 pesos sin prender aires y sin prender un ventilador o un abanico, como dicen. Pero cuando tú ves los casos generalizados, el promedio de consumo es mucho más alto, digamos, en el Caribe. O sea, la gente tiene un uso desproporcionado comparado. ¿Usted cree que somos irresponsables? Hay un problema, digamos, de educación en el uso de ese recurso, pero no me quiero quedar solamente en eso. Ahí hay una cosa que resolver. Hay algo que mencionó María del Pilar, y es la calidad de los equipos, porque uno de los problemas grandes es si tenés equipos que son eficientes energéticamente. Esa regulación existe hace 4 o 5 años. Es decir, hacer una transformación del uso de energía para calor y para refrigeración es una campaña que uno puede hacer con recursos de cooperación y hacer sustitución. Es decir, que para los mismos usos uno utilice menos recursos. Es una manera de bajar la tarifa en cantidades. Menos cantidades va a hacer que el recibo, digamos, llegue por menor valor. Cuando estoy hablando de políticas públicas para resolver el problema, si uno va a hablar de precios, entonces en la pregunta de precios, y el gobierno se lo oye al presidente, al ministro no se lo he oído, él está hablando de un tema de la opción tarifaria que tiene que ver con 2 cosas, con las inversiones que necesita Caribe para resolver los problemas de calidad que vienen de un tema regulatorio de hace varios años,
Yo creo que a eso financieramente hay que hacerle un ajuste, pero eso lo hace uno en la CRE, que eso no lo hace uno en un coliseo, eso lo hace uno sentado en la comisión, nombrando a los comisionados que no los han nombrado en un año y poniéndolos a trabajar en cómo resuelven eso. Ya vamos a hablar de la CRE. Pero hay una cosa adicional que hay que hacer en el tema, es el que dices tú, el tema de los créditos. Hubo unos aplazamientos en los pagos de facturas, eso hay que resolver cómo se le financia a la ciudadanía. Porque en su momento lo que le dijeron a la gente es no lo pague ahora, páguelo mañana, y es parte de lo que está, digamos, empeorando las tarifas hoy en día. Eso también tiene una solución financiera. Esas son cosas que el Estado puede hacer, prestar plata para cubrir ese hueco financiero que se abrió en la época de la pandemia. Eso no se resuelve en un coliseo. Que además no es una tarifa fija, ¿no? Lina. No es una tarifa fija. Pero ningún servicio público tiene tarifa fija en Colombia. Claro, entonces la ciudadanía al final no sabe cuándo va a terminar de pagar la plata que le prestaron en la pandemia. Pero eso se puede resolver. Lo que te quiero decir es que una solución pública es ayudar a financiar esa brecha, por ejemplo. Que eso creo que es más eficiente que una marcha. Sí, pero es menos político probablemente que bajar las tarifas, digamos, que decir que van a bajar las tarifas. Y yo, digamos, solo agregaría a esta discusión que lamentablemente a este gobierno pues, le tocó arrastrar todos los problemas de pandemia. Uno es el tema de tarifas, pero pues digamos, el tema fiscal está apretadísimo con temas de presupuesto, adicionalmente inflación, que también está ligado al tema de servicios públicos. Entonces la coyuntura en la que este gobierno está también es compleja, y hay que reconocerlo, es complejísima, pero creo que las soluciones, los gobiernos, no solamente estos, generalmente tienden a, digamos, los gobiernos tienden a ser miopes, tienden a tener una visión de 4 años y ya. Y el problema es que por solucionar de una manera poco técnica, más política, este tipo de problemas, en el mediano plazo las consecuencias pueden ser peores. Usted comenzó la discusión, María del Pilar, con algo que me parece representativo para la discusión, y era ¿qué corregir, Lina? ¿O estamos en el punto donde tenemos que desbaratar todo y rehacer todo, o se puede corregir puntualmente algo? Pues yo creo que también en ese ejercicio político hay que replantear la negociación con las empresas privadas. Las empresas privadas, en unos términos populares, pues siempre han tenido el sartén por el mango, porque tienen la prestación del servicio, porque son quienes construyen las hidroeléctricas, porque son quienes proponen los proyectos, pero además son quienes nunca pierden en la construcción de un megaproyecto. En las pérdidas en las hidroeléctricas es el Estado quien siempre termina, como usted lo mencionaba, con la tarifa que está pendiente, con los costos que están pendientes de la pandemia, pues es el Estado quien termina cubriendo esa parte que se va en pérdidas, que se va en la toma de decisiones de expertos, pero en incertidumbre. Eso siempre lo termina cubriendo es el Estado, nunca los privados. Eso es relativo, creo Lina. que eso ahí hay que hacer una renegociación. De capital privado, es que yo creo que nos toca que desideologizar un poquito la conversación. Supongamos que las empresas, que en Colombia además las grandes son públicas, vuelvo y recuerdo, o de ¿quiénes son las contrapartes cuando se construye una hidroeléctrica? El sistema regulado en Colombia en Hidroituango, son reglas que el Estado puso. O sea, EPM no decidió hacer una hidroeléctrica en la mitad del cauce del río Cauca. El Estado hizo una convocatoria fijando unas reglas y esa compañía se ganó esa subasta. Entonces, yo lo que te quiero decir es que los particulares no deciden libremente construir una hidroeléctrica. El Estado les dice, bajo estas condiciones, construyame esta infraestructura. Claro, pero ahí hay que pensarse otra lógica de negociación, y es que esas pautas tienen que ser unas ganancias compartidas y unas ganancias que principalmente van a un privado que está haciendo la inversión. No, pero estás otra vez ideologizada en la discusión, Lina. Estás perdida en la ideología de la discusión. Lo que te quiero decir es que el sistema actual es un sistema en el que el Estado define las reglas y los particulares, incluyendo los públicos, participan bajo las reglas que el Estado plantea. No es el privado el que le pone las reglas al gobierno. Pero el Estado tiene un doliente. El Estado tiene una comisión de regulación, tiene un ministro de Minas y Energía, tiene un presidente de la República, tiene unas autoridades que desarrollan esa actividad. Que pueden ser también unas personas en representación del Estado, pero que tienen unos intereses cercanos a las empresas privadas. Eso vuelve y juega y es político, Lina. La respuesta sencilla es cómo le resuelve uno el problema a la ciudadanía. Pues ¿Cómo le resuelve el problema a la ciudadanía de garantizar la prestación de un servicio público? Una solución está en renegociar para que las pérdidas también se compartan con esos privados. Eso implica que desde la formulación del proyecto, que desde la formulación de la toma de decisiones, en dónde se hace la hidroeléctrica, o si hago una hidroeléctrica o hago un campo para paneles solares, pues cómo va a ser la distribución también de las pérdidas. ¿Qué pasa si llego a una zona en donde no puedo avanzar más por el estado de la naturaleza? ¿Qué pasa en donde tengo unas problemáticas sociales que me impiden continuar con ese proyecto? ¿Tú sabes quién asume esas pérdidas hoy en día? La empresa.
No. Sí, claro. Pregúntale a Enel por qué cerró el proyecto de La Guajira, de energía eólica. ¿Cuánta plata perdió Todo. Vargas Lleras en esas hidroeléctricas? No Su tengo ni idea. familia. No tengo Eso ni es un idea. tema, eso es un tema. No tengo- Doctor Arce, no yo le tengo recuerdo ni que idea. esto es un tema que no se puede sacar ya de usted de la ideología política. Hablando del tema, el presidente Petro fue mencionado en diferentes oportunidades en ese discurso del ministro de Minas que se dio allí en Santa Marta, diciendo que cómo no, es una de las prioridades del presidente Petro, que hace apenas unos meses, hace tal vez 6 meses, se refirió en estos términos al asunto de las tarifas en los servicios públicos. Porque tenemos un oligopolio de 6 grandes generadoras de energía que prácticamente tienen por el cuello a través del cobro de las tarifas a la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué no democratizar entonces la generación de la energía? Estamos de regreso esta noche de martes en Zona Franca hablando de servicios públicos por cuenta de ese discurso que tiene respuesta. Vino de Camilo Sánchez, que es el presidente de Andesco, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, diciéndole que es terrible ver a un funcionario público, ver a un activista haciendo puro bombero. Esta es la declaración de él respondiendo a ese que muchos en algunos sectores políticos dicen que es un discurso completamente político e incendiario. Me preocupa muchísimo ese doble diálogo que tiene el ministro. Nosotros nos hemos reunido con él, las empresas, ayudando a buscar cómo lograr bajar las tarifas de energía en todo el territorio colombiano. Él se ha dado cuenta de la importancia que tienen las empresas públicas, privadas y mixtas para seguir avanzando, pero es muy terrible ver un activista puro haciendo de bombero pirómano en un momento que necesitamos que un ministro sea el que ayude a consolidar y concretar la reforma, la modificación de la ley 142. Doctor Arce, aquí se ha mencionado una palabra que a mí particularmente me gusta, no por el discurso, no por el tema, me gusta, que es incertidumbre. Si yo le uno incertidumbre con el nombre de José Fernando Prada, ¿cuál es su lectura? La Comisión de Regulación tiene una función esencial y es definir las reglas con las que los inversionistas públicos, privados, mixtos, garantizan la prestación del servicio. Reglas que pone el Estado. La Comisión de Regulación se diseñó para que fuera una entidad separada del gobierno, es presidida por el ministro de Minas y Energía, es decir, el ministro además tiene poder de veto en las decisiones de la CREC. Llevamos un año y el gobierno no ha nombrado en propiedad los comisionados expertos. Los comisionados expertos tienen además un perfil construido en la ley de gente que conoce el nivel de detalle de eso. De hecho, es súper difícil conseguir un comisionado porque poca gente cumple los requisitos. Yo digo, si el gobierno tiene el interés de resolver el problema de tarifas, pues lleva un año tarde, porque no ha sentado comisionados en propiedad para hacer esa tarea. Eso no se va a resolver solo, y vuelvo y digo, eso no se va a resolver en una marcha pública, porque esto es una discusión que tiene enormes cantidades de inversiones y señales de largo plazo, como dice María del Pilar, que requieren certeza jurídica y condiciones claras de cómo se desarrolla infraestructura a 10, 20, 30 años. Entonces, la CREC lo primero que necesita es unos dolientes que son funcionarios públicos nominados por el presidente de la República, que tienen que tener un conocimiento del sector para que cojan el toro por los cuernos, para que se sienten a ver exactamente cuáles son esas reformas al sistema que le quieren hacer con el conocimiento técnico que se requiere. Eso no ha pasado en un año. María del Pilar, el nombre de Prada junto a esa palabra incertidumbre. No, pues digamos, ya creo que ya lo he mencionado. El problema es, digamos, que en este momento se empiece a politizar una comisión que se ha caracterizado, digamos, por ser independiente y por estar conformada por personas que conocen muy bien el sector, que son altamente técnicas. El problema de eso es que al empezar a politizar este tipo de comisiones donde se fijan las reglas y donde la estructura, como se estima y se calcula los precios, pues digamos, el problema central de este punto es que ya las decisiones no empiecen a ser basadas o que incorporen riesgos o realidades de mercado, sino que empiezan a ser basadas en intereses políticos. Y pues eso puede llevar, como ya he mencionado, a que la incertidumbre, que no se sabe a quién van a nombrar, genere cambios en reglas de juego, generen inseguridad jurídica, y esta inseguridad jurídica, insisto, va a hacer que muchas inversiones que se requieren, que se necesitan en el mediano y en el largo plazo para aumentar la oferta, no se hagan, y los que se van a ver perjudicados vamos a ser todos nosotros,
en un par de años cuando, digamos, la demanda sigue creciendo, pero la oferta no se pueda sostener. Lina. Pues yo coincido en que urge el nombramiento de la CREC. Creo que en una comisión reguladora pues siempre ayuda, está establecido dentro de la Constitución del Estado, y yo difiero con ustedes en que antes no estuviera politizada, ¿no? Porque las tasas de remuneración del capital se establecen desde la CREC. Cuando se prioriza si hay más expansión en la infraestructura o hay menos expansión, y por el contrario se hace una inversión distinta en las zonas en donde se carece de esa infraestructura, también es una decisión de la CREC, y creo que sí ha obedecido. No, es una decisión del hacedor de política, que es el ministerio. Okay. Pero siempre obedece también a unos beneficios, a unos sectores privados que tienen una representación allí. Yo coincido totalmente en que estos temas tienen que tratar los expertos y expertas, tienen que ser personas que conozcan precisamente de cómo es el proceso de generación de energía, de las redes, de la cobertura, incluso de la calidad del servicio. Pero también creo que esta es una oportunidad para formar una CREC que tenga unas visiones mucho más diversas, mucho más amplias, que tengan unas visiones que también busquen expertos, expertas en temas de energía, pero que tengan unas miradas de cómo cumplo los ODS, cómo hago unas transformaciones a las energías renovables, cómo no solamente me interesa que esa remuneración del capital se enfoque en unos grandes poderes que ya han estado, sino también cómo hago si se quiere esa democratización de la que dice el presidente, que creo que no son las palabras, pero cómo hago una participación más amplia, incluso fortaleciendo las empresas nacionales que deben participar. ¿Pero tú no crees que eso debería impulsarlo desde el ministerio? Dejar a la comisión independiente, digamos. Pero es que la comisión nunca ha sido independiente, es decir, pero la comisión al final Lina, tiene unos intereses. Constitucionalmente, yo te diría además te lo digo con todo respeto, yo fui presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Conseguir un funcionario, yo metí 2 mujeres, hacía muchos años no había mujeres en la comisión, me demoré 1 año buscando una hoja técnica, le pedí a alguien que trabajaba en el exterior que renunciara a ese trabajo, a que se viniera a prestar un servicio público. O sea, créanme que el mundo no está dividido entre buenos y malos. O sea, hay técnicos muy buenos que llevan años trabajando en eso. Pues no sé si votan o no votan por el presidente. Pero entonces, ¿por qué nunca se hacen los ajustes en esas tasas de remuneración del capital? 68% de cobertura hace 30 años, 97%. Eso ha tomado decisiones técnicas. Sí. Tener la quinta matriz de energía más limpia del planeta se ha hecho con la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero hablemos de las tasas, de cuánto le implica eso a las empresas privadas. Esta idea, pero volvamos a la ideología, y vuelvo y te digo, la obligación constitucional es garantizar la prestación de un servicio público. La discusión de las tasas de remuneración es una discusión técnica derivada del costo del capital para hacer esas inversiones que el Estado no tiene los recursos para hacerla. Entonces, esa conversación, uno le puede poner todo el tono político que tiene, pero yo te lo digo, yo estuve sentado ahí, no vi nunca a nadie defendiendo los intereses de una empresa, nunca. ¿Por qué? Porque ahí hay una gente técnica que entiende la responsabilidad que tiene. Ha existido durante muchísimos años gente técnica. ¿De qué partido político? No tengo ni idea, no se les preguntaba. Yo nunca le pregunté a la gente que invité a la comisión por quién votaban. Pero les preguntaba qué conocimiento para estos tenían. efectos es importante, Lina, si soy o no afín, y si el técnico es afín o no al presidente Petro, de izquierda o de derecha. No, creo que es una persona que tenga una visión amplia, que tenga una visión que pueda entender un mundo que hoy le está apostando a unos objetivos de desarrollo sostenible en materia ambiental, en la importancia de la transición a las energías renovables, en la importancia de la participación de la ciudadanía. No sé de dónde supones que eso nunca ha sido así. Pero también porque si desde allí se toman las decisiones, si quienes estuvieron en la CREC no hicieron la modificación para poder entrar a cubrir esa deuda que le queda a la ciudadanía después de la pandemia, pues porque hoy es una propuesta y esos técnicos que no estaban politizados, pues no se les ocurrió aliviarle el bolsillo a la ciudadanía. Creo es que los intereses, que era la propuesta que hacía el doctor Arce sobre, pues podemos cubrir esa plata que se debe de la pandemia para que la gente no lo siga pagando en un sinfín incierto en la subida de la tarifa. Pero si el gobierno ha tenido un año, el gobierno ha tenido un año para hacer eso. Pero el gobierno Duque tuvo 2 para poderlo hacer, y esas personas que no estaban elegir claro, pero esas personas que no estaban politizadas, tiene la responsabilidad de hacerlo. Claro, pero esas personas que ustedes dicen
dicen que no estaban politizadas, tampoco tuvieron la conciencia social de poder darle una solución definitiva a la ciudadanía sobre cómo trato de apalancar esa deuda que le va a quedar Lina, para cubrirlo de la pandemia. Lleva un año Pero, con ¿y qué el poder pasa de hacer antes? eso. Pero ¿y qué pasa antes? No, pero vuelve y juega. El gobierno tiene la responsabilidad hoy de resolver el problema. Porque los de hoy están politizados y los de hace 2 No, es que hoy años no hay, con hoy Duque. no ha sentado a nadie. Claro, pero los de hace la inquietud de ustedes es que no se vayan a politizar electoralmente, porque pues yo insisto en que todo el mundo está politizado. Cuando uno ve el discurso del ministro le queda la duda de si es electoral. Pero porque hace 2 años entonces no tomaron esa decisión esos técnicos que no estaban politizados y que evidentemente, como usted lo menciona, doctor Arce, podían darse cuenta que había un problema en el pago de esa deuda, porque no es solamente lo que ya me cuesta la energía por el kilovatio, muy costosa hoy, por cierto, en Bogotá, además con un caso adicional es que se paga el aseo dentro de la misma factura. Y el transporte, según propuesta del gobierno. Bueno, y eso genera que para los bogotanos pues la percepción sobre la energía sea más costosa, porque la división de qué es lo que le están cobrando en la tarifa pues no es clara. Pero ¿por qué entonces hace 2 años no lo solucionan esos expertos no politizados? Miremos para adelante. Estamos en la mitad de la pandemia. Miremos para adelante. Bueno, en eso estamos intentando mirar hacia adelante. Este tema es muy atractivo y es, por supuesto, un cultivo, es un jugo maravilloso de política, porque allí hay, por supuesto, pasiones, hay intenciones, tanto que ya hay proyecto de ley para quitarle a las CAR en los municipios el dominio de las empresas que prestan servicio público. Lo hace un representante a la Cámara por el departamento de Santander, se llama Cristian Avendaño, que están, por supuesto, metidos en esta discusión de los servicios públicos, tal vez pescando en río revuelto. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Profesora María del Pilar, su reflexión final sobre los servicios públicos. Bueno, seguimos todavía con mucha incertidumbre, una palabra que he mencionado bastante, porque los anuncios que se han hecho todavía son muy amplios y pues esta, digamos, incertidumbre sobre qué va a pasar, cuáles son los objetivos que se quieren plantear, cuáles son los problemas que se quieren resolver. Si es un tema de tarifas y esto cómo va a estar, digamos, ligado a los nuevos miembros, a las nuevas partes que van a conformar la CREC, pero claramente esta incertidumbre pues al final va a tener como perjudicados a todos nosotros y nosotras si no se hacen como las inversiones que se requieren, si no se dejan unas reglas de juego claras y una seguridad jurídica que permita y que siga atrayendo que, digamos, lleguen recursos para aumentar la oferta. Por otro lado, decir que yo sí creo que es importante resaltar que se ha mejorado, como lo decía Germán, lo ha dicho a lo largo, digamos, de esta conversación. No creo que la solución sea que se estatice todo nuevamente, no creo que la solución sea decir que básicamente todo ha sido un desastre. Hay unos problemas complejos, el tema de la inflación está en el punto central y obviamente eso viene arrastrado a otros problemas con los que el gobierno tiene que lidiar, pero es clave que haya un diálogo con el sector privado, está bien, un diálogo con la ciudadanía, creo que eso es parte de los intereses del gobierno y me parecen muy válidos, pero pues, digamos, queremos ya soluciones y acciones nuevamente técnicas, menos politizadas. Lina. Bueno, pues yo creo que es un gran momento para repensarse los términos en los que se negocian, los términos en los que se establecen también las tarifas y las fórmulas para las tarifas en beneficio de la ciudadanía. Creo que si bien no hay una promesa irrestricta que uno pueda hacer sobre la disminución de las tarifas, porque hay muchas variables que van a estar allí, como los fenómenos naturales que ocurren todo el tiempo y por supuesto una situación hoy real que es el cambio climático, es una gran oportunidad para hacer una transición a unas energías renovables, para hacer un compromiso real, para hacer una inversión desde el Estado en estas tarifas, en estas energías renovables, y que eso permita precisamente que las tarifas sí se puedan reducir, pero con un compromiso y con una generación de energía desde los hogares, con paneles solares, en donde además puedan vender ese excedente de energía que queda en sus hogares y que no lo pueden acumular, por ejemplo, al alumbrado público, por ejemplo, a todo el servicio de redes públicas. Doctor Arce. Yo arrancaría con el compromiso que hicieron los estados cuando se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 7 es acceso a energía limpia y a precios justos. La traducción es más o menos esa.
Yo creo que Colombia ha venido trabajando en esa transición hace 30 años y ha venido evolucionando de tal manera que tiene hoy un sistema que tiene 80% de su energía de fuentes no fósiles, 70% de la capacidad, que ha logrado ampliar su cobertura del 68% a una cifra cercana al 97%, que ha pasado de cocinar a leña de casi 10 millones de habitantes a menos de 1,5 que hace falta hoy. Es decir, Colombia tiene si hay un sector donde ha tenido grandes avances, ha sido en el sector eléctrico y ha sido gracias a la institucionalidad que se ha creado. Esa institucionalidad ha resuelto estos desafíos en el pasado y creo que tiene la oportunidad de resolverlos hacia adelante. Yo le daría un voto de confianza a esas instituciones para que resuelvan el problema de hoy con los desafíos de mañana y entendiendo que las decisiones de hoy las van a ver dentro de 5 o 10 años. El gobierno hoy está administrando una coyuntura, pero tiene la responsabilidad de garantizar este servicio en las próximas décadas, que es lo que cada gobierno ha intentado hacer a través de su paso. Yo creo que eso se hace escuchándonos, teniendo los datos, entendiendo cuáles son las soluciones técnicas viables. No creo que eso se haga en una marcha en la calle. Escuchándonos, que creo que es la clave para esta discusión, al ministro sobre todo, que dice que no están todavía en actitud de sentarse a hablar con las empresas porque esa mesa está desbalanceada. Dice él que le falta una pata, es la pata de la gente, que muy seguramente están sin duda a favor de que les bajen las tarifas. ¿Quién no? ¿Cómo no? Y sobre todo en épocas de elecciones. Lina, un gusto que nos hubiera acompañado esta noche en Zona Franca. Gracias. Muchas gracias, Karen. María Camila, y a ustedes. Gracias, profesora María del Pilar. Muchas gracias, María Camila. Doctor Arce. Gracias por la invitación y por Gracias el placer de por tener aceptar este diálogo. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, gracias. Queden con la programación habitual. A continuación, la tele letal. Que descansen.